Bienvenido a Estoicismo para gente normal. Sí, gente normal. Como vos, que se estresa, que se calienta, que a veces no puede más. Acá no venís a convertirte en un monje zen. Venís a aprender a no romper todo cuando las cosas salen mal. Ideas simples, prácticas y a veces incómodamente reales. Así que ajusta el cinturón emocional y dale play. Porque sufrir, vas a sufrir igual, pero al menos vas a entender por qué. El alma edifica lo que se le ha enseñado a esperar. Los anhelos de nuestro corazón y las aspiraciones de nuestra alma son algo más que sueños vanos o quimeras de la fantasía, puesto que en verdad son vaticinios, predicciones, heraldos y mensajeros de futuras realidades. Indican nuestra potencialidad anímica y miden la alteza de nuestro propósito y la categoría de nuestro valor moral. Lo que ardientemente anhelamos, y en conseguirlo ponemos todo nuestro esfuerzo, se convierte tarde o temprano en realidad. Nuestros ideales son el boceto de futuras acciones, la esencia de lo que esperamos. El escultor sabe que el ideal no es quimera de su fantasía, sino pronóstico de lo que esculpirá en el mármol. En cuanto empezamos a desear una cosa con todo el anhelo de nuestro corazón, nos relacionamos con ella según la intensidad y perseverancia de nuestro anhelo y el inteligente esfuerzo para conseguirla. El inconveniente está en que nos apegamos demasiado a la materialidad de la vida, sin atender lo suficiente a su idealidad, cuando deberíamos aprender a vivir mentalmente en el ideal, cuya realización anhelamos. Por ejemplo, si queremos mantener joven nuestro espíritu, hemos de vivir en estado mental de juventud. Y si queremos ser bellos, en la belleza. La ventaja de vivir en el ideal es que con ello eliminamos toda imperfección física, mental y moral, sin que podamos imaginarnos la vejez, porque la vejez equivale a insuficiencia y decaimiento, incompatibles con el ideal. Ahora quiero que entiendas y sepas que aquí estamos hablando de la mentalidad. En el ideal, todo es juvenil y bello, sin la más mínima sugestión de vejez y fealdad. Y por tanto, la costumbre de vivir en el ideal nos será de maravilloso auxilio, al darnos un perpetuo dechado de la perfección que nos esforzamos en alcanzar, e infundirnos fe y esperanza en nuestro ulterior destino, cuya realidad vislumbramos tal como la sentimos. La costumbre de pensar en las cosas y afirmarlas como quisiéramos que fuesen, o como deben ser, da el convencimiento de que nada bueno ha de faltarnos, porque somos hijos de Dios. Hemos de mantener de continuo en nuestra mente el ideal de cómo quisiéramos ser. Si alimentamos pensamientos de vigor y robustez, al instante sofocaremos toda imagen de flaqueza y morbosidad. No os detengáis jamás a lamentaros de vuestras debilidades, deficiencias o fracasos. Mantened firmemente el ideal y recibiréis valioso auxilio en vuestra denodada lucha por realizarlo. Mucho tiene logrado quien posee el hábito de esperar y creer que se han de cumplir sus anhelos y realizarse sus sueños. Y quien sepa mantenerlo, suceda cuanto quiera, acabará por vencer y lograr la apetecida felicidad. Nada tan valedero como esta optimista y esperanzada actitud mental, que siempre confía en lo mejor y más dichoso, sin entregarse jamás al pesimismo ni caer en el desaliento. Creed firmemente que haréis cuanto os propongáis hacer,
sin dudar ni por un instante del cumplimiento de vuestra obra. Y si acaso os asalta la duda, al punto rechazadla de la mente. Repeled todo pensamiento hostil y toda disposición desalentadora que puedan sugeriros ideas de fracaso e infortunio. En cuanto os propongáis hacer, o queráis ser, adoptad siempre una actitud esperanzada y optimista, con realización a vuestro objetivo. Y os sorprenderá ver cómo se intensifican vuestras facultades y se vigoriza vuestra voluntad. Cuando la mente ha contraído ya el hábito de forjar imágenes de prosperidad y dicha, no será fácil que caiga en el opuesto vicio. Si a los niños se les acostumbrase a levantar siempre el pensamiento, muy luego veríamos en altísimo grado el nivel de la civilización y mejorada en extremo nuestra conducta. Una mente así educada estaría en perpetua condición de utilizar su potencia máxima y sobreponerse a la discordancia, la animosidad y demás enemigos de nuestra paz y bienestar. El mejor capital para emprender el negocio de la vida es el habitual pensamiento de que todo ha de sucedernos de conformidad con nuestros legítimos anhelos y que hemos de cumplir alguna obra útil en su transcurso. Así estaremos en camino de realizar lo que persistentemente nos presentamos, aunque nos parezca improbable y aún imposible. Si de continuo imaginamos el ideal, lo que quisiéramos tener en nuestra vida, lo que quisiéramos ser, ya robusta salud, noble carácter o brillante posición, nos será mucho más fácil lograrlo si nos lo presentamos en la mente con la mayor viveza posible y ponemos de nuestra parte los medios necesarios para llegar al fin. Muchas personas dejan morir sus anhelos y aspiraciones, sin percatarse de que la intensidad y persistencia del anhelo acrecientan su poder para realizarlo. El constante esfuerzo en mantener vivas las ansias aumenta la capacidad de plasmar la imagen mental, pero se desvanecerá inútilmente toda aspiración que no vaya acompañada del necesario esfuerzo para lograrla. Tan solo es efectivo el anhelo cuando se cristaliza en resolución. Continuamente estamos fortaleciendo o debilitando nuestra potencia anímica, según la calidad e índole de nuestros pensamientos, emociones e ideales. Pensemos y digamos únicamente lo que anhelamos realizar, porque quienes de continuo se lamentan de la mala suerte, deploran su infortunio y creen que jamás podrán salir de la miseria y la pobreza, pocos se figuran que, al representarse estos sombríos cuadros enemigos de su dicha, los van grabando más y más profundamente en su conciencia, de modo que tomen realidad en su vida. Por el contrario, nunca hemos de creer que somos débiles o estamos enfermos, a menos que deseemos experimentar estas condiciones, porque pensar en ellas equivale a provocarlas. Nuestro bienestar moral es producto de nuestros pensamientos. Si deseáis progresar en determinada cualidad, presentaosla tan vividamente como podáis y sostenedla firmemente como el ideal que habéis de conseguir, pensando sin cesar en dicha cualidad hasta que la sintáis asimilada a vuestra conducta. La naturaleza inferior irá desprendiéndose de sus flaquezas, vicios, errores e imperfecciones para identificarse con lo superior, y lograréis vuestro completo enaltecimiento. La conducta es la actualización del ideal, y así cabe colegir el carácter de una persona de los ideales que sustenta, pues nuestros ideales influyen poderosamente en la formación del carácter, y nuestros habituales anhelos se reflejan en el rostro sin que podamos disimular por mucho tiempo los pensamientos que anidan en nuestra mente.
Educimos la cualidad correspondiente al pensamiento, emoción, anhelo o ideal que más vigorosamente mantenemos. Y por lo tanto, hemos de realzar y ennoblecer todo cuanto exista en nosotros. Alcemos la mente y resolvamos que jamás caeremos en bajeza de pensamientos y acciones. Cuanto hagamos, ha de llevar el sello de la excelencia. Esta dilatación de la mentalidad hacia elevados ideales y heroicas acciones influye poderosamente el ascenso de nuestra conducta a superior nivel. Vivimos de esperanzas y nos sostiene la fe intuitiva, capaz de ver lo que no ven los ojos corporales. La fe bosqueja la imagen en sustancia plástica y nos anticipa su realización. Formidable aliento nos presta la firmísima fe en lo que ha de sucedernos. Y así hemos de establecer nuestras esperanzas en la misma dirección del propósito de nuestra vida. El pensamiento concentrado opera los mayores prodigios de la civilización. Hemos de vivir siempre con la esperanza de mejores cosas, con el convencimiento de que algo grande y hermoso nos aguarda, si con acierto nos esforzamos en conseguirlo y mantenemos nuestra mente en condiciones creadoras. Hemos de tener el convencimiento de que continuamente estamos progresando hacia algo más alto y mejor en cada átomo de nuestro ser. Muchas personas creen peligroso fomentar sus facultades imaginativas, temerosas de chocar con la realidad de la vida. Pero precisamente, estas facultades son tan nobles como las demás, y las recibimos para emplearlas en el divino propósito de vislumbrar intangibles realidades, pues nos capacitan para vivir en el ideal, aun cuando nos rodee inhospitalario o desagradable ambiente. La potencia imaginativa nos da indicios de las gloriosas realidades que nos esperan en el más allá, y de por sí prueba nuestras ulteriores posibilidades. Ya no hemos de considerar como ocioso y estéril pasatiempo lo que se llama hacer castillos en el aire, porque verdaderamente nos es preciso edificar castillos en nuestra conciencia y planearnos con todos sus pormenores en nuestro anhelo, antes de echar los cimientos de su realidad. La sana imaginación es creadora y transporta a la realidad nuestros anhelos y esperanzas. No fuera posible levantar un edificio si el arquitecto no lo proyectara antes en su mente y lo viese con los ojos de la imaginación en todo su conjunto y hermosura. Cuanto nos sucede en la vida nos lo forjamos de antemano en la imaginación, pero quedará en proyecto si no procuramos realizarlo con vigoroso esfuerzo. De la propia suerte, que los planos del arquitecto se quedarían en papel si los operarios no le diesen realidad tangible en la fábrica arquitectónica. Soñadores han sido cuantos llevaron a cabo levantadas empresas, y el resultado de su labor estuvo siempre en justa proporción del ahínco, energía y persistencia con que fueron en pos de su ideal. Mantuvieron el sueño y lucharon hasta convertirlo en realidad. Así es que no hemos de renunciar a nuestros anhelos porque nos parezcan irrealizables, sino por el contrario, sostenerlos tan tenazmente como podamos, sin consentir en que el aspecto prosaico de la vida oscurezca ni eclipse nuestro ideal. Ocupémonos en lecturas y en escuchar audios que nos sirvan de alentador estímulo y nos representen el ejemplo de las personas que hicieron lo mismo que nosotros tratamos de hacer, y de cuyo éxito hemos de indagar el secreto. Antes de irnos a la cama, por la noche, deberíamos tener un rato de meditación a solas con nosotros mismos, para pensar y soñar en los anhelos de nuestro corazón, sin asustarnos de que la mente imaginativa nos lleve muy lejos en sus alas, pues las personas sin ideal languidecen y mueren. La imaginación es don divino, que se nos otorgó para vislumbrar las grandezas que nos están reservadas y alzarnos de la vileza a la nobleza.
de condiciones térreamente embarazosas a condiciones ideales, para demostrarnos la posibilidad de realizarlas en la vida. Estos vislumbres de la gloria han de servirnos para no desmayar en nuestros fracasos y desengaños. Desde luego que no se trata aquí de pasionales deseos, miras ambiciosas, propósitos egoístas ni quimeras fantásticas, sino de legítimos anhelos y ansias divinas del alma, que constantemente nos recuerdan la posibilidad de sublimar nuestra vida y elevarla hasta el ideal, no obstante lo ingrato y doloroso de las circunstancias en que nos veamos. Todos sentimos que en el camino de la vida nos acompaña un divino mensajero que nos protege y guía y responde a nuestras preguntas. Nadie se verá escarnecido por un anhelo de imposible realización, pues si perseveradamente orienta su pensamiento hacia el ideal y honradamente se esfuerza en alcanzarlo, él o ella lo alcanzará. Es maravilloso el poder creador que resulta de enfocar constantemente el pensamiento en el objeto de nuestros anhelos, pues tonifica sin cesar nuestras facultades, acrecienta nuestra capacidad y favorece la realización de nuestros sueños. La naturaleza no nos negará jamás nada de lo que le pidamos, con tal de que por ello paguemos el precio fijamente establecido. Nuestros pensamientos son como raíces etéreas que se extienden en todas direcciones por el océano de la energía cósmica y levantan vibraciones de su misma tónica para atraer elementos afines a nuestros anhelos. El ave no volará hacia el sur sin viento del mismo cuadrante que favorezca su vuelo. Ni Dios hubiera puesto en nuestro corazón el ardiente anhelo de más alta y completa vida, sin darnos al propio tiempo la plena posibilidad de realizarla. En el reino vegetal se abren las flores y maduran los frutos antes de que el invierno, con su helado soplo, mate las yemas. Así también, ni un solo de los centenares de millones de seres humanos ha llegado a su completa madurez cuando le sobreviene la muerte. Aún los hombres de más eminentes cualidades, los colosos de raza, al término de su vida completamente aprovechada, reconocen que solo son brotes humanos en el primer periodo de florecimiento. Pero no siempre ha de ser así. Las analogías nos enseñan que la humana vida tendrá favorable ocasión de florecer y fructificar en toda plenitud, de suerte que nada estorbe su acabadísima expresión. Si no abandonamos nuestro ideal, llegará día en que se vean cumplidos nuestros propósitos y florezcan nuestros anhelos y fructifiquen nuestras aspiraciones. Toda persona entraña en sí el germen de la perfección. Y si en esta perfección enfocáramos nuestra mente con sostenida perseverancia, cumpliríamos el divino mandato: sed perfectos, como el Padre que está en los cielos lo es. Quien piensa en la enfermedad, la pobreza y la desgracia, topará con ellas y caerá en sus garras. Pero, ignorante de la estrecha relación entre el pensamiento y sus efectos, achacará a la fatalidad cuanto le suceda, sin reconocer sus propios engendros. La riqueza se ha de labrar primero con la mente. La salud se ha de labrar primero en la mente. La corriente de abundancia no fluirá hacia el pensamiento mezquino, ruin y desconfiado. Quien mantiene pensamientos de infelicidad, de pobreza, de desgracia, se pone en contacto con las condiciones que la engendran. A menos que no pueda remediarlo, ninguna persona tiene derecho a permanecer sujeta a condiciones embarazosas y deprimentes de su legítima ambición. Su dignidad le exige sustraerse a semejante ambiente y su deber es colocarse en posición decorosa e independiente. De modo que,
en caso de enfermedad u otras contingencias, no sea una carga para sus amigos, ni hayan de sufrir quienes de ella dependan. Casi todas las personas que gozan de triunfo, de buena salud y de éxito, dirían que la época más dichosa de su vida y la más abundante en satisfacciones fue aquella en que empezaron a salir de la pobreza. Y los primeros ahorros les infundieron la seguridad de que la miseria no volvería a seguirle los pasos. Entonces vieron ante sí la posibilidad de mejorar y alegrar la vida de los suyos, con desahogadas comodidades que antes no les consentía la pobreza. Y tuvieron medios de educar a sus hijos de modo que no hubiesen de luchar tan penosamente como ellos lucharon. Entonces advirtieron que podían ayudar a otros a dar los primeros pasos en el mundo y que su reducido círculo de acción se dilataba en amplia esfera y les descubría más extensos horizontes. Hay numerosas pruebas de que estamos destinados a grandes y sublimes hechos y que nuestro patrimonio es la abundancia y no la pobreza. La miseria y la penuria no son el estado normal en la naturaleza de las personas. Pero nuestra falta está en que no tenemos la confianza que deberíamos tener en el bien que Dios nos ha reservado. No nos atrevemos a dar alas a los anhelos de nuestra alma. Y como tan solo pedimos y esperamos menudencias, no se abre nuestra suerte en el caudaloso flujo de la abundancia. Tan restricta es nuestra mentalidad y tan oprimida está la expresión de nuestro ser, que pensamos ruin y mezquinamente, contrariando la plena fe que habría de tener el alma en recibir cuanto anhelosamente pidiera. Dios nos sustenta con su poder y siempre da, liberal y generosamente, sin restricción ni limitación, y sin que lo empobrezcan los distribuidos dones, pues su naturaleza es dar y satisfacer los anhelos de nuestro corazón. No tiene menos, aunque mucho le pidamos. La rosa no ha de pedir al sol que le dé un rayito de luz y una chispa de calor, pues la naturaleza del sol es irradiar luz y calor sobre todas las cosas, de suerte que cada una los absorba según su capacidad. Cuanto más amables y amistosos seamos, mayor aptitud tendremos para la amistad y el amor. Uno de los más profundos secretos de la vida está en entregarnos del todo a la educación de nuestra energía espiritual y utilizarla con entera eficacia. Quien logre convertirse así en una fuerza efectiva, reduplicará multimillonariamente su valía, porque será entonces cooperador de la misma naturaleza, hasta un punto que jamás hubiera podido soñar. Cuando nos convencemos de que todo bien emana libremente de Dios y nos coloquemos en perfecta armonía con Él, después de haber sofocado en nosotros la bestia con todas sus impurezas, lo veremos sin nubes que nos lo oculten. Cuando desechamos el injusto deseo de sobreponernos a nuestros prójimos, nos acercamos tanto a Dios, que a nosotros fluye espontáneamente cuanto de bueno existe en el universo. El daño está en que restringimos el divino flujo con nuestros malos pensamientos y malas acciones. Cada infracción de la ley es un velo que nos aleja de Dios y nos aparta del bien. Si dilatáramos nuestra mente de modo que no nos cohibieran mezquinos pensamientos, veríamos cómo vienen en busca de nosotros las cosas que andábamos buscando, y las encontraríamos a medio camino. Esta misma idea expresa hermosamente Juan Burroughs en su poesía Esperando, al decir: no me encolerizaré ya más contra el hado,
porque he aquí que a mí viene lo mío. Despierto y dormido, de noche y de día, los amigos que busco me buscan a mí. ¿Qué me importa estar solo? Gozosamente, espero los venideros años, cuando mi corazón coseche lo que sembró, y todo lo mío reconozca mi rostro. Ni tiempo, ni espacio, ni cumbre, ni abismo alejarán de mí lo mío. No os quejéis de que os falte esto o lo otro. Cuando decís que no tenéis lo que otros tienen, ni podéis hacer lo que otros hacen, ennegrecéis más y más los sombríos cuadros de vuestra imaginación. Mientras lamentéis vuestro infortunio y penséis en vuestras desgracias, no atraeréis con la mente lo que buscáis para remediar vuestras adversas condiciones. Muchos suponen que las comodidades, riquezas y placeres, las suntuosas moradas, los trajes lujosos, las ocasiones de viajar y divertirse, son patrimonio exclusivo de los predilectos de la fortuna, sin que ellos puedan tener parte en la herencia de las clases acomodadas. Pero el que está en distinta clase social es porque él mismo o ella misma se consideran de inferior condición. Pues cada cual limita el lugar que ocupa y levanta barreras entre su pobreza y la abundancia. ¿Y por qué ley habríamos de lograr lo que de antemano tememos no recibir? ¿Qué lógica nos reportará bienes que de antemano suponemos inaccesibles a nuestra posesión? Las limitaciones están en nosotros mismos, y no en el Dios que para sus hijos dispuso, cuantos bienes colman el universo. Y si no lo tomamos, es porque nosotros mismos nos lo impedimos. Uno de los mayores azotes del mundo es creer necesaria la pobreza, y que forzosamente ha de haber pobres. Pero en el plan del sumo hacedor, no puede admitirse como finalidad de la vida el estado de pobreza. Ni un solo pobre es necesario en el mundo, porque llena está la tierra de riquezas aún vírgenes. Somos pobres en medio de la abundancia, a causa de la obcecada limitación de nuestros pensamientos. El pensamiento es una fuerza constitutiva del carácter y reguladora de la conducta. No exige la ley natural que nos atormentemos para lucrar en una profesión u oficio, en vez de aprovecharnos de ella para mejorar nuestro carácter. Pues si fuésemos personas enteramente normales y equilibradas, advertiríamos que nuestra profesión u oficio es uno de tantos elementos concurrentes a la formación del carácter. El supremo anhelo de la cultura mundial, en vez de afanarse como hoy por los bienes materiales, atendiese preferentemente al desenvolvimiento y perfección de las cualidades morales. Desechemos, por lo tanto, ideas de pobreza y esperemos confiadamente la prosperidad para que nuestra actividad aplicada a este pensamiento dé realidad a los legítimos anhelos del corazón. Dios no ha creado a sus hijos para el embelecimiento, sino para la aspiración, para mirar arriba y no abajo, para el bienestar, no para las privaciones. Si tuviésemos más amplio concepto de la vida, no temeríamos aspirar a la posesión de nuestro divino patrimonio, en vez de languidecer y penar atormentados por la duda o la tibia fe en el abundoso porvenir que nos aguarda por ser hijos de Dios. Lástima dan multitud de personas, desconocedoras de su divina estirpe, que desfallecen en las márgenes del río de la abundancia, sin darse cuenta de que las condiciones de la vida, las circunstancias sociales, los amigos o enemigos, la pobreza o la riqueza, nuestra situación presente, son en mucha parte resultado de la actitud mental de cada uno.
pues todo cuanto tengamos hemos de recibirlo por el portazo de la mente y ha de estar en armonía con la índole de nuestros pensamientos. A no ser por grave quebranto de salud o irremediable desgracia, casi todas las personas que año tras año se arrastran entre la miseria y la pobreza es porque mantienen una siniestra y viciosa actitud mental. Quien está descontento de su estado se queja de su suerte y se revuelve contra él, sino probablemente hallará, si reflexiona, que solo él es culpable de las adversas condiciones domésticas, mercantiles o sociales que deplora. La rectitud de pensamiento es necesario antecedente de la rectitud de conducta. Del pensamiento puro deriva la pureza de vida, y los generosos anhelos de prosperidad, acompañados del inteligente esfuerzo de realizarlos, determinarán los favorables efectos de la recta actitud mental. Si confiamos implícitamente en Dios, dispensador de todo bien, fuente de infinita riqueza, que nos ordena no atormentarnos con las desconfianzas del mañana, pues alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del valle, de seguro que no sabremos qué es necesidad, con tal de poner por nuestra parte los medios convenientes para mejorar de situación. Apenas sospechamos la mitad de lo que somos capaces, y de aquí la mezquindad y escasez de cuánto logramos, pues nuestro pensamiento se enfoca en la apetencia de cosas que no valen la pena de luchar por ellas, sin advertir que es contraria a la natural constitución del ser humano, la carencia de lo verdaderamente apetecible. Colocaos en armonía mental con lo que necesitéis. Concentrad vigorosamente en ello vuestra voluntad. Y si no dudáis, de seguro que lo recibiréis. La pobreza es muchas veces una enfermedad mental. Quien la padezca se sorprenderá al ver cuán pronto mejoran sus condiciones de vida, no bien cambie de disposición mental, convirtiéndola de la escasez a la abundancia, del infortunio y miseria a la dicha y prosperidad. El éxito es el resultado de un proceso rigurosamente científico. Quien anhele prosperidad ha de creer en su logro y confiar en su habilidad para labrarse una fortuna. No ha de iniciar su labor con la mente llena de dudas y temores, pues mientras piense y hable como pobre, obrará y andará pobremente. Ha de volver el rostro hacia el objeto de sus legítimas aspiraciones y repeler toda imagen contraria al ideal forjado en su mente. Miles de personas hay que parecen resignarse con su pobreza y nada intentan para mejorar de posición, por haber perdido la esperanza de conquistar su independencia. Muchos son pobres precisamente porque temen la pobreza y admiten la posibilidad de que algún día les falte lo necesario para vivir y les acometa la miseria. Los hijos de estas familias se crían en ambiente de pobreza y de la mañana a la noche no escuchan más que lamentaciones sobre la imposibilidad de remediarla. Por lo que no es extraño que, sugestionados por tan mezquinos pensamientos, perpetúen las míseras condiciones en que vivieron sus padres. Por negro que aparezca el porvenir, y por muy duras que sean las circunstancias, hemos de rechazar enérgicamente cuanto nos desfavorezca y esclavice, y mantenernos al nivel de lo mejor que en nosotros exista. Si, por ejemplo, un joven estudia la carrera de leyes, sin esperanza de ingresar en el foro y creído de que nunca será jurisconsulto, ha de fracasar forzosamente. Siempre estamos en disposición de lograr lo que esperamos, y quien nada espera, nada alcanza. El río no puede llegar a más alto nivel que su fuente, ni nadie puede ser rico si de continuo piensa en que no ha de salir de pobre.
Nadie ha de creerse condenado a la pobreza vitalicia, como si estuviese de antemano impedido para alcanzar lo que otros lograron. Pues quien tal piense, no adelantará un paso en su carrera. Todos debemos volver los ojos hacia el sol de la esperanza y la prosperidad, porque el éxito y la dicha son el inalienable derecho del género humano. Todos somos arquitectos de nuestro destino, pues, a cuanto hagamos en la vida, ha de preceder su correspondiente plan. Quien se proponga levantar el edificio de su prosperidad, ha de representárselo primero en la mente con líneas bien definidas, de suerte que le sea fácil revestirlo de los elementos de abundancia y riqueza material. La imaginación ardiente suele ser una de las facultades más prácticas, porque los creyentes y soñadores de hoy ven mañana realizados su fe y ensueño. Por lo tanto, forjaos nuevas imágenes, nuevos ideales de plenitud y abundancia para llegar a la riqueza espiritual. Pensemos en que Dios es nuestro proveedor. Pongámonos en armonía con Él y recibiremos aliento y esperanza. No siempre es pobre quien no tiene posesiones, sino, antes bien, el mezquino de ideales, afectos, simpatías y sentimientos. El que forma pobre opinión de sí mismo, de su suerte y de sus aptitudes. Pocos se percatan de la posibilidad de realizar proezas mentales, de que todo ha de planearse en el pensamiento antes de plasmarlo en la materia. Morgan y Rockefeller forjaron en su mente condiciones de prosperidad y riqueza. Los grandes negociantes trabajan apenas con sus manos y casi todo lo fabrican con el pensamiento, como soñadores prácticos, cuya mente se baña en el infinito océano de energía, y planean cuanto el anhelo idealizó, de la propia suerte, que la semilla contiene todos los elementos del futuro árbol. Para prosperar, hemos de colocarnos en actitud mental de confianza y éxito respecto del objeto que nos proponemos lograr. Así, nos liberaremos de la pobreza mental antes de vencer la pobreza física. La opulencia, en su recta aceptación, consiste en poseer cuanto sea bueno para nosotros, en la abundancia de lo que embellece y realza la vida, de lo que enriquece nuestra individualidad y nos sirve de experiencia. La verdadera riqueza es la íntima y plena conciencia de nuestra unión con Dios, la integridad de carácter que el infortunio no alcance a quebrantar.